Álvaro Reich te pregunta si hace tiempo que el gobierno español concede la ciudadanía a personas que aduzcan tener origen sefardí. ¿Podría el gobierno cancelar esta medida si aquellas personas no renuncian a ciudadanía israelí? Sí, pues bueno, esto se da porque los sefardíes se consideran de los directos de españoles, ¿no? Es decir, se considera que eran españoles, ellos mantienen porque hablan el sefardí, que es un idioma del castellano antiguo, ¿no? Como se hablaba en la España del siglo XIV, siglo XV. Bueno, yo no haría la brocha gorda, porque hay israelíes que no están de acuerdo con esto, no son sionistas. Y es cierto también que los sefardíes tampoco, a ver, hay de todo, pero la mayoría en Israel no están muy bien vistos los sefardíes. Es decir, por lo tanto, tampoco, Saga, yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, si esto es una medida que se ha tomado o se tomó en su momento por, un poco por reconocimiento de aquella gente que todavía guarda las llaves de sus casas, ¿no? De las juderías de Toledo, de Sevilla, de Córdoba, donde estaban mayoritariamente los judíos sefardíes y que mantienen el idioma, es decir, hablan, evidentemente tú puedes entenderlo, es un castellano antiguo, modificado y algunas cosas pues cuestan entenderlas, pero bueno, entonces pues se hizo un acto, si tú quieres, de reparación histórica. Yo no haría tampoco la brocha gorda. Es decir, ahora, porque a ver, a lo mejor pagan justos por pecadores, ¿no? Entonces, bueno, es igual que tengan o dejen de tener la ciudadanía española. Hay algunos que tienen ciudadanía española y son unos vendidos al sionismo. Estos me preocupan más, entroncando con lo que ha sacado Pablo del tuites. Porque yo vuelvo a decir lo mismo. El judaísmo es una religión y el sionismo es una ideología política. Y hay judíos que no son sionistas y hay sionistas que no son judíos. Y a mí me preocupan más los sionistas vendidos, es decir, los españoles vendidos al sionismo que tenemos en España. Más que si a un sefardí le dan la nacionalidad española, se la dejan de dar. Ismael Sánchez, disculpen que me salga del tema, pero tendría mucho interés en conocer la valoración que hace José Miguel Villarroya acerca de Habermas, fallecido recientemente. Un saludo. Bueno, pues Jürgen Habermas es un discípulo tardío de la escuela de Frankfurt, cuando la escuela de Frankfurt ya se había convertido en una agencia de la CIA, donde todos estos son los que acuñaron el término del marxismo cultural, es decir, un marxismo con la eliminación de todas las aristas revolucionarias y de lucha de clases, y un marxismo donde valía para hacer análisis de la realidad, crítica del capitalismo, pero pues la alternativa no era la revolución. Bueno, Habermas pues, sí tiene algunos libros interesantes, pero yo no he seguido excesivamente la obra filosófica, así que eh, he leído algún trozo de su libro de la teoría de la acción comunicativa, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? Es más de lo mismo defender el. Yo creo que el problema de Habermas es por la edad, evidentemente, pues claro, que ya es heredero de ese marxismo cultural, porque es donde él bebe, y ya en sus últimos tiempos ya ni marxismo cultural, simplemente era una persona, pues una socialdemócrata muy de derecha, si quieres, y punto. Bueno, verdad que en Alemania era un referente, más que nada por las críticas al nazismo y al pasado, el intento de olvido del pasado nazi, etcétera, etcétera, pero poco más. Es decir, a diferencia, por ejemplo, de los fundadores de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, Adorno y Horkheimer, fundamentalmente, también Walter Benjamin, que este sí que se mantuvo marxista, bueno, se suicidó aquí en los Pirineos huyendo de los nazis, pero que luego estos dieron pasos como Marcuse, Herbert Marcuse,
que dieron el paso luego cuando estuvieron en Estados Unidos, exiliados de Alemania por la llegada de los nazis al poder, pues ahí trabajando en las universidades norteamericanas, pues se convirtieron en lo que se convirtieron y aquí llegaron a Alemania. Bueno, esto no es que me lo invente yo, es que esto está, lo ha reconocido la propia CIA, ¿no? Es decir, hay un libro que se llama La guerra cultural de la CIA, explica bien todo esto, como otros pensadores franceses, ¿no? Antimarxistas, como el caso de Foucault, de Barthes y compañía, ¿no? Gente importante, que, bueno, pues obras pueden ser interesantes de leer, tienen cosas que dicen interesantes, pero que detrás había un objetivo que a veces no tenía nada que ver con lo que escribían en sus libros, ¿no? Bueno, no me alegro de que se muera nadie. Sí, no lo había visto alguna vez cuando vivía en Alemania, algún debate de él con el que entonces era obispo de Múnich, Joseph Ratzinger, que luego será el Papa Benedicto XVI, porque eran dos personas muy conocidas en Alemania. Entonces, y era una época donde los debates de filosofía y demás en las televisiones todavía se podían ver. Bueno, eran debates interesantes, cada uno, es verdad, claro, al lado de Ratzinger, pues Habermas parecía un revolucionario, pero bueno, creo que tampoco es, no está entre mis autores favoritos. Elon Musk. ¿Visteis que el creador de Acom estuvo detrás de Eurovegas? Ese gran Sí, proyecto sí, de sí, sí, en Esperanza Aguirre, ¿no? Cataluña. No, y de Cataluña Y de también. Cataluña también. De Cataluña también, sí, sí. Sí, 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 sí. Bueno, te digo que esta gente está en eso. Está en eso. Sí, sí. Tales of the Night Owl. Buenas, señor Villarroya. Atacando las voces disidentes al Videntes. sionismo, el ACON se ha puesto las pilas para poner a España en su esfera de influencia y que deje de ser uno de los baluartes de la resistencia. Yo creo que la jugada le ha salido mal, porque empieza a despertar mucha gente. Y empieza ya mucha gente, incluso en tertulias televisivas, cuando aparece alguien bueno, que en principio pues se entiende que o se sabe que está cobrando el cheque sionista, pues lo han soltado a la cara. Y yo creo que la gente empieza a despertar y está harta. Verdad que hasta ahora, a ver, España como no estaba en ninguna historia importante, pues esta gente trabajaba en la sombra, ¿no? Entonces, pero sí es cierto ya que con el genocidio de Gaza ya se empezó a ver la patita a gente, ya hubo gente que empezó a decir cosas, ya amenazaron, lo que pasa es que de manera más, por ejemplo, Ana Iris Simón sí que la denunciaron, incluso la amenazaron con atacarle a sus hijos, ¿no? Es decir, yo me creo que está en la calaña de la gente. Pero eran más denuncias de tipo, bueno, que al final ibas al juzgado y no pasaba nada, ¿no? Pero sí que empezó a ver, empezaron a mostrar la patita y tal. Y ahora con el tema de Irán, pues bueno, yo creo que la han sacado del todo, pero la gente ya les está viendo plumero. Entonces creo que a algunos partidos políticos les va a pasar factura. Pero bueno, cada uno sabrá. Nicolás Bernardi, hola José, soy Nicolás desde Argentina. ¿Qué libro me recomendaría para empezar a leer historia? Bueno, depende de la historia que le interese. Sí, claro. La historia desde la prehistoria hasta hoy, fíjate si hay cosas que han pasado. Depende del periodo de la historia que le interese o tal. Hombre, si no sabe, no tiene, a ver, tiene un conocimiento mínimo de historia o tal, claro, eso tendría que hablar con él. Pero yo creo que tendría que empezar con algún tipo de manual de historia universal, ¿no? Para ir poniéndose un poco al día y tal, y luego, a ver, si ya le interesa un periodo concreto, pues un manual de historia de ese periodo concreto, y luego ya pues ir mirando libros más específicos y más especializados de historia, ¿no? Hay muchos de historia universal, ¿no? Está el más famoso, porque es más didáctico, es el de Gombrich, ¿no? De Breve Historia del Mundo. Bueno, pues es ir mirando estas cosas y un poco, pues luego ver qué periodo de la historia te interesa más, ¿no?
Esto supongo que en Argentina debe haber bibliotecas públicas, pues supongo que deben tener algún tipo de manual de historia universal. Es decir, empezar por ahí, porque yo tampoco sé qué conocimiento de historia tiene esta persona. No puedo dar ahí. Yo tampoco sé de toda la historia del mundo, y no voy a pensar que los historiadores sabemos toda la historia del mundo, la tenemos en la cabeza. Sabemos, pero no tenemos una especialización y donde nos movemos mejor es en esa especialización. Lo otro, pues no voy a decir que no sepa nada, pero hombre, si ahora me pregunta la gente por los asirios, pues 4 cosas mal contadas contaría. ¿Sí? No es mi especialidad. Warforty te pregunta, Villarroya, ¿por qué en Alemania no se publica nada de los miles de muertos y heridos que están llegando del Golfo a Ramstein y otros hospitales de la Alemania? Pues eso son bases militares norteamericanas. Hay que decir que las bases norteamericanas en Alemania son territorio estadounidense, no como las de España, que es un convenio y por lo tanto es compartido. Y si los americanos no quieren, Estados Unidos no quiere dar noticia de las cajas que llegan allí, pues Alemania no puede hacer nada. Lo digo porque a veces sé que se hace críticas y no sé qué, también hay que saber las legislaciones como son. Es decir, las bases norteamericanas en Alemania es territorio estadounidense. Eso se estableció por los tratados de paz de final de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, son territorio norteamericano. Lo que pase ahí dentro, el gobierno alemán, las autoridades alemanas no pueden hacer nada. Si los Estados Unidos están diciendo que los funerales es algo oculto, ¿no? Porque para que no se entere la gente de cuántas soldados mueren, pues Alemania no sabe lo que pasa ahí. Y no tiene obligación de decir, tendría un problema con Estados Unidos. Aquí entraría la pregunta si el gobierno alemán debería tener el problema o no, pero esto es otro tema político tal, pero en principio legalmente Alemania no puede hacer nada ni puede decir nada de lo que pase ahí. Hombre, si se dedican a matarse a unos a otros es otro tema, ¿no? Pero si Estados Unidos no quiere dar información de las bajas militares que tiene, Alemania en lo que pase en su base no puede decir nada. Otra cosa sería España. España sí que podría informar. Legalmente lo podría hacer. Moralmente, pues ese es otro debate. Pero legalmente sí que podría informar de lo que pasa en la base de Morón o de Rota. Dice Paloma Usabel, Irak ha comunicado que van a ayudar a Irán. Bueno, las milicias iraquíes y tal. Bueno, y yo creo que también todo esto hay que ponerlo también en contexto, porque ahora salen muchas noticias y noticias que no están contrastadas. Lo digo porque hace 2 días se decía que las monarquías del Golfo estaban diciendo a Estados Unidos que se fuera de ahí y luego la realidad es que han pedido que continúe la guerra. Bueno, hay que ir viendo porque en estos momentos estamos en aquello que decía Clausewitz, la niebla de la guerra y la propaganda es un arma. Y entonces escuchamos muchas cosas. Es cierto que las milicias iraquíes, pero son chiíes, y entonces normal que apoyen, están atacando a bases norteamericanas en Irak. Bueno, a ver si he visto un comunicado del ministro de Exteriores y tal, que Irak está porque Estados Unidos les está atacando. Bueno, pero al final todo esto no. También estaban diciendo que los kurdos entraban, al final los kurdos no han entrado por ahora. Es decir, también se le había dicho que Israel había pedido al Hulaini en Siria que atacara a Hezbollah. Por ahora no atacaba a nadie. Es decir, que hay, en estos momentos hay mucha cosa que sale y que aparece y habrá que ver. Habrá que ver. Es que las milicias de chiíes en Irak iban a contestar, eso estaba claro. Porque son milicias chiíes, misma orientación religiosa y además están patrocinadas por Irán. Por lo tanto, era lógico que aprovecharan para atacar. Warforty dice, y ahora si se cierra a la vez Hormuz y Al-Mandeb, ¿qué?
Pues un caos en la economía mundial. Ya lo hemos explicado, un caos en la economía mundial. Entonces habría muchos problemas de abastecimiento en muchos sitios. César, Irán cierra el estrecho y la oligarquía americana sionista se beneficia enormemente. ¿Quién controla Irán? Es cierto que Irán ha tenido muchas filtraciones del Mossad y eso está demostrado. Ahora, a ver, Irán cierra el estrecho porque es un arma que tiene de guerra, que eso beneficia a las petroleras norteamericanas. Bueno, es decir, lo que pretende Irán, Irán ya sabe, a ver, quién tonto el último, Irán ya sabe que Estados Unidos cierra el estrecho de Hormuz, le afecta en el tema de los fertilizantes mayormente, pero en el tema del gas y del petróleo le afecta en nada, en nada, en nada. ¿Qué le podría afectar? Por lo que se está diciendo, no sé si se cumple, porque estamos otra vez en este mare magnum de que aparecen muchas cosas, de que el paso de los barcos que pagan el peaje se paguen en yuanes y no en dólares. Bueno, ahí sí, porque eso sería un golpe al petrodólar, ¿no? Con lo que se sustenta el dólar norteamericano. Pero más allá de eso, es que tampoco sé si es así o no, porque hay versiones contraproducentes. Pero, a ver, evidentemente, ¿quién se forra? Se forran las petroleras, sionistas y no sionistas, se forran las petroleras y se forran las gasísticas. Ya se forran con Trump, no hace falta que Irán cierre el estrecho del mundo, ¿no? Porque ya salió Irán, Trump dice, vamos a llegar a la paz, sube la bolsa y después dice, no hay paz, se cae la bolsa, pero entre medio su hijo se ha forrado. Bueno, pues, claro, las guerras gana quien gana. Las guerras las gana quien gana. Y gana quien gana durante la guerra. Pues ¿quién va a ganar en esta guerra mientras dure la guerra? Digo, a nivel económico. Petroleras, gasísticas, armamentísticas, farmacéuticas, porque hay que cuidar de los heridos, las proveedoras de alimentos, tal, las que sean alternativas a los fertilizantes, los de aluminio, no sé qué, para construir misiles, para construir. Bueno. Y después, pues las constructoras. Pues ya está. Esto es quien gana. Me da igual que sean sionistas o no sean sionistas. Que en Estados Unidos, por la mayoría de ellas, están en el rollo sionista, sí, pero en otros países se están forrando porque Rusia se está forrando, las petroleras rusas. Y ahí, lo que yo sepa, no son sionistas. ¿Por qué? Pues porque si hay menos petróleo vale más caro. Pues quien tiene petróleo, pues se forra. Y no lo tiene que pasar por el estrecho de Hormuz ni por el estrecho de Bab al-Mandab, pues se va a forrar. Se va a forrar. Se va a forrar. Y ahí no van a ser únicamente las norteamericanas, las rusas también. Pues el problema es este. Entonces, Irán, ¿por qué cierra? Bueno, pues cierra porque entiende que ese arma económica puede hacer que en muchos países le digan a Estados Unidos, que sean aliados de Estados Unidos, le digan, oiga, hasta aquí hemos llegado. Porque yo ya no puedo, aquí vamos a estar sin luz 4 días de 7. Este es el tema. Cada uno juega sus cartas. Que subsidiariamente, gracias a una acción de Irán, se forren los sionistas de América. Pero se van a forrar igual. Se van a forrar igual. Bueno, pero esto tú no lo tienes que pensar. Es una guerra económica porque espera que los problemas que tengan los países pues, puedan provocar que bueno, pues, se llegue a un acuerdo y se pare esto. Pero el problema no es que se forren las petroleras norteamericanas, se forran siempre. Pues está, mucho más no hay.
Pregunta Paloma Usabel, ¿podrías hablar de Yemen? Bueno, en Yemen está todavía, había habido un acuerdo de paz, parece que se ha roto y vuelve a haber el problema de injerencia de Arabia Saudí con un gobierno que intenta poner un gobierno que sea pro-saudí, sunita, y hay pues una parte de la población, son los hutis, que son más de tendencia chií, que no están de acá, muchos venían del antiguo Yemen del norte, que era comunista, de versión socialista comunista, y que bueno, pues, están recibiendo ayuda desde hace tiempo de Irán, porque bueno, son estos peones que se mueven en el tablero geopolítico, ¿no? Es decir, como los hutis están contra Arabia Saudí, Irán están contra Arabia Saudí, pues entonces tal, bueno, todas estas historias, y bueno, lo que harán, bueno, supongo que es una carta que Irán se guarda, que en un determinado momento pues, también puede utilizar. Sí, pero bueno. Pues vamos a finalizar aquí nuestro programa semanal de Espacio Villarroya y nos vamos al canal del Míster a hablar del Real Madrid con José Miguel Villarroya. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima semana. Hasta luego.